Siendo las 6:05, damos comienzo a este pleno. El primer punto del orden del día es la aprobación, si procede, del acta de la sesión ordinaria celebrada con fecha del 25 de febrero de 2021. ¿Alguna consideración sobre el acta del 25 de febrero? Bueno, pues las damos por aprobada. En el segundo punto del orden del día es la aprobación, si procede, del acta de la sesión extraordinaria celebrada con fecha el 11 de marzo de 2021. ¿Alguna cosa sobre el acta? Pues aprobada también. Vale, pasamos al punto 3, que corresponde a la Comisión Informativa de Territorio, y es la aprobación de la política ambiental del Ayuntamiento de Amurrio. Bueno, como ya esto se llevó a la comisión, se explicó, con fecha del 29 de junio del año 2000, pues se acordó, mediante acuerdo plenario, pues además por unanimidad, la política ambiental del Ayuntamiento de Amurrio. Anualmente se elabora y se difunde la declaración medioambiental pública y han pasado ya 20 años y con el objetivo de dar cumplimiento a los nuevos requisitos normativos del sistema de gestión ambiental del EMAS, que ahora están, en estos días van a ser la auditoría del EMAS concretamente, pues bueno, con la voluntad de no modificar en profundidad una política que todavía está vigente en sus planteamientos esenciales, sí que se ve necesario actualizar la política ambiental del Ayuntamiento de Amurrio y que se adjunta un anexo 1 que se dio cuenta en comisión y lo traemos aquí a aprobación para implementar en el plan. No sé si tenéis alguna consideración. Kepa, por Amurrio. Nosotros vamos a aprobar esta declaración de política ambiental del Ayuntamiento de Amurrio, pero eso no quiere decir que en determinadas actuaciones que este ayuntamiento pueda desarrollar, en política forestal, en política energética, o en urbanismo, etcétera, en actuaciones puntuales necesariamente estemos de acuerdo con la política ambiental que se pueda seguir por parte del ayuntamiento. Entonces es una declaración de buena voluntad respecto a la política ambiental, con unas generalidades, unos compromisos, pero que luego habrá actuaciones concretas que en cada caso pues nos posicionaremos dependiendo de lo que se vaya a hacer, sin más. Vale, eskerrik asko. PS David, ¿alguna consideración? Tenía escrito y no lo había pensado no intervenir, pero bueno, ha intervenido Kepa, con lo cual también creo que es conveniente. También voy a votar a favor y en este sentido, porque estando de acuerdo con todos los puntos que se establecen, yo creo que o quiero subrayar alguno. Por ejemplo, el que hace alusión a preservar el entorno municipal, al de contribuir a la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible en el municipio, mediante la implantación de medidas de mitigación, adaptación ante el cambio climático, o el que apremia a considerar las aspiraciones y preocupaciones medioambientales de los habitantes del municipio. Entonces, coincidiendo con todos, yo creo que cabe destacar estos de cara al futuro, nada más. Eskerrik asko, Bildu. Vamos a ver, hemen onartzen duguna da, politika orokor horren nondik norakoak, eta horretan bat etorri gauen arte eta bat egiten jarraitzen dugu. Gero ikusiko dugu, gero gauzatzeko orduan, zein dien hartzen dien neurri zehatzak, eta horren bakoitza bere iritzia eta bere posizionamendua adieraziko du. Baina orain eskuartean daukagun honekin, erabateko adostasuna eta onarte jarraitzeko honen arte egin duen bezala. Bueno, pues nosotros en la misma línea, lógicamente, la propuesta, destacar el trabajo que ya 20 años de este ayuntamiento. Como hemos dicho muchas veces, esto es una política que no es ni de partido, sino ya es una estratégica de lo que es el ayuntamiento. Tenemos que seguir por esta línea y bueno, ha habido unas modificaciones, lógicamente, pues sobre todo con el tema de la agenda, de los ODS, etcétera, pues para actualizar. Y creo que la unanimidad en este punto yo creo que es una cosa a tener en cuenta y que sigamos así. Pasamos a la votación. Kepa, por Amurrio. Alde. ¿A favor? Alde. 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 Se aprueba por unanimidad. Vale, pasamos al punto 4 del orden del día, que es la propuesta en relación con la petición de la plataforma AP68 gratuita.
se presentó por parte de Olain Amurrio una moción en la cual venía a decir que, luego daré la palabra a Kepa para que explique, porque ya fue el proponente de la moción, sobre que se adhería a la plataforma AP68 gratuita, en los términos en los que la plataforma lo presentó. Hoy tenemos aquí también su presencia en este pleno. Luego ya hemos hablado con ellos que una vez que acabe el pleno podrán tomar la palabra y explicarnos. Y bueno, voy a leer primero la propuesta que se trae aquí a acuerdo, que es realmente una enmienda de sustitución a lo que es en la comisión, pero luego ya pues Kepa, como proponente de la moción inicial, pues entrará en el tema, ¿vale? La propuesta que se trae a acuerdo a este pleno es: el Pleno del Ayuntamiento de Amurrio reconoce el compromiso de la Diputación Foral de Álava con el mantenimiento y ampliación del sistema de bonificaciones para las y usuarias alaveses de la AP68 en el territorio histórico de Álava a lo largo de estos años. El Pleno del Ayuntamiento de Amurrio insta a la Diputación Foral de Álava a mejorar y ampliar a todo el recorrido de la AP68, incluido el trayecto de Areta a Bilbao, el sistema de bonificaciones a usuarios habituales alaveses. Y tercero, el Pleno del Ayuntamiento de Amurrio muestra su apoyo al trabajo de los grupos junteros que están desarrollando en la ponencia sobre la financiación y gestión de las vías de alta capacidad de la red foral alavesa. Bueno, como ha dicho Kepa, que fue el proponente de la moción, pues... Bueno. Bueno, en realidad este es una plataforma ciudadana que se crea con el objetivo de la gratuidad y subvenciones para el uso de la autopista P68, que está recabando distintos apoyos entre sindicatos, asociaciones y ayuntamientos para conseguir unos objetivos que luego diré. Nace con vocación de servicio público y en realidad serían ellos los que tendrían que estar defendiendo un poco cuál es las propuestas que aquí hoy vamos a debatir. Destacar, en primer lugar, el trabajo que vienen realizando, porque todos conocemos, todos los grupos municipales, los grupos junteros, yo creo que gran parte de la ciudadanía, un documento de 16 páginas en las que han realizado un formidable trabajo de recopilación de datos y de distintos pronunciamientos de las instituciones, etcétera. De tal manera que está bastante fundamentado lo que son, al final, las peticiones de esta plataforma. Evidentemente, no voy a desarrollar toda la información que se recoge en esas páginas, pero sí que hacer un pequeño resumen de las mismas, porque, bueno, yo creo que van desde el nacimiento de la autovía, la finalización de las obras de la misma, las concesiones, la ampliación de esa concesión por parte del gobierno del PP de la época de Aznar, y cómo hasta la fecha pues es una autopista amortizada con el pago del dinero público de todos los vizcaínos y ayaleses y ayalesas, o sea, y alaveses y alavesas, y en el momento se ha producido un cambio que no es la gestión de la autopista, no es el cambio de la concesionaria al vértice de la autopista, pero sí se ha producido que la titularidad de la AP68 recae en la Diputación Foral de Vizcaya por una parte y en el tramo alavés por parte de la Diputación. Como, bueno, pues ha habido recogen determinadas promesas de ambos diputados respecto a que, bueno, los datos lo que indican es que en Bilbao el único tramo de 12 kilómetros donde se está pagando la autopista a un precio muy caro es el que llega hasta Areta, y como en la parte de Álava pues hay unas subvenciones, ya se iniciaron unas subvenciones, pero que subvencionan al 60% a partir del 15º viaje. Dan datos sobre el costo que supone para los usuarios que utilizan habitualmente, dependiendo del número de viajes. Dan datos sobre el consumo que significa la utilización de la autopista. Dan datos muy pormenorizados de cada uno de los viajes, dependiendo si se hace de Llodio a Bilbao, de Llodio a Vitoria, de Bilbao a Gasteiz, etcétera.
unos gastos muy importantes que están pagando los usuarios habituales de la autopista. También dan datos sobre que Abertis, que es la concesionaria, pues los miles de millones de euros que en conjunto, que están como reparten dividendos multimillonarios entre sus accionistas, es decir, que para algunos está haciendo un muy buen negocio, pagado pues, entre todos y de todas, y también en general, y en particular luego de quienes la utilizan, ¿no? Entiende la plataforma que, dado que solo esos tramos, tanto el de Astareta de la parte vizcaína como hasta Murguía, son los tramos muy caros y los únicos que pagamos somos los de esta zona, los que utilizan en general, pero particularmente, daban la cifra de 9.000 personas de la zona que utilizan habitualmente o circulan por las vías de estos territorios. Como pues, hay determinadas declaraciones y planes integrales de carreteras de Álava donde se enuncian una serie de objetivos y prácticamente pues en lo que respecta a esta zona no se están cumpliendo. Hablan también, evidentemente, del tema de la movilidad desde el transporte público, pues que es escaso y caro y por tanto obliga en muchas ocasiones a coger el coche particular. Señalan, cuantifican el pago de cada una de las vías y, en definitiva, lo que supone también el tránsito por las carreteras comarcales o generales, donde se producen accidentes in itinere y que el paso por la autopista pues, ayudaría y mucho al desviar ese tráfico de la carretera general a la autopista, reduciría la siniestralidad, tanto laboral como de otro tipo, muchísimo. Y, en definitiva, consideran que es discriminatorio los vecinos y vecinas de Ayala, que son los únicos que están pagando a un precio muy alto lo que son la utilización de la autovía o, si no, la utilización de las comarcales, con lo que eso significa, y además cuando hay mal tiempo, etcétera, ¿no? Entonces, no entienden esto, entienden también, porque lo han presentado en juntas generales y a todos los partidos, que mientras que esa ponencia avanza o no avanza, había que adoptar esta decisión, y que luego lo que significa el costo de tanto la autopista o su mantenimiento, pues que se habiliten las políticas fiscales que haya lugar, pero que mientras tanto no se castigue a la población que está utilizando estas vías. Esto sería un buen punto para que el Reglamento Orgánico Municipal pues, pueda hacer que haya turno popular y que sean las asociaciones que defiendan en primera persona todo esto, que lo tienen bastante trabajado, pero bueno, en este caso, Elena Murguía, pues hemos registrado y como apoyamos estas peticiones, pues lo tenemos que hacer nosotros. Luego, el otro día, es verdad, también solicitamos que algún miembro de la plataforma estuviese presente en la comisión o mesa de trabajo al respecto. Estuvo presente Kepa Alaña, donde explicó de una forma breve, pero yo creo que con muchos datos encima de la mesa, un poco lo que significa esta plataforma, que ha recogido, por otra parte, 9.000 adhesiones en muy poco tiempo. Nosotros, bueno, los 4 puntos, por ir concluyendo, fundamentales que se pide es que por la parte vizcaína Astareta que sea gratuita. En un segundo lugar, que se aumente lo que ahora son las bonificaciones a partir de 15 viajes, o bien a través de una bonificación del 85% para más de 40 viajes mensuales, o una tarifa plana de 30 euros. Y luego el tema que es doblemente perjudicial, lo que se sienten perjudicados, como es que el tránsito de camiones por la carretera desde Areta, Barambio, de todos conocidos las movilizaciones que están realizando los vecinos de Barambio, porque es una carretera con, bueno, pues, con una especial peligrosidad, dadas las anchuras que existen en las mismas,
Y una de las medidas pues podría ser que los camiones a partir de 4 ejes pues pasen por la autopista, se les bonifique, porque si no se les bonifica no van a pasar porque es muy caro, y aliviaría estas peticiones de bonificaciones, aliviaría en gran medida el paso por Barambio, y por lo tanto eso todos los puntos y que el resto de usuarios normales que no necesitan el coche para ir a trabajar a Vitoria y pueblos aledaños o los polígonos industriales de cerca de Vitoria, pues que se aplique un descuento del 50%. Entonces creemos que son justas, que están fundamentadas estas peticiones y por eso la apoyamos y por eso tal. En la segunda ronda, evidentemente, es una enmienda de sustitución que presentaron por una parte H. Bildu, con un contenido distinto, y por otra parte PNV-PSOE, que son las que se traen hoy aquí al Pleno, y sabiendo que al final va a ser en la Diputación Foral de Álava donde se decidan estas cosas, pero no hubiese estado de más mandar un mensaje de que hay que apremiar los trabajos, que no se pueden estar de forma indefinida y que se necesitan respuestas cuanto antes mejor, porque mientras tanto pues la siniestralidad sigue existiendo, el costo que significa el pago para muchos, el tener que desplazarse, pues es carísimo, y además que podría ser parte de ese dinero destinado a lo que es comercio local, ¿no? Que no se gasta en autopista, pues se puede gastar en el pueblo, ¿no? Que son un poco las líneas generales que la plataforma pues viene reivindicando. Carricasco, Kepa. EPS, David. Vale, gracias. Hoy, en principio, el debate que nos trae aquí es la continuación, a mi modo de verlo, de una serie de debates que han ido surgiendo a lo largo de la historia en otros sitios, en otros municipios y tal, que no tengo intención de realizar un histórico de los mismos, porque realmente no merece la pena, y que además todos conocemos. También somos conocedores, no solamente por la iniciativa que nos trae Kepa Debate, sino por la propia plataforma que nos hizo llegar a todos los grupos municipales y a los grupos punteros, y también a otras instituciones, pues todos somos conscientes de las reivindicaciones que hacen. Pero la iniciativa real que debatimos no es eso. La iniciativa real que debatíamos, por lo menos en la comisión, era la proposición de Kepa, que proponía que nos mojáramos como grupos municipales, que hiciéramos una declaración política o una declaración de adhesión en sí mismo a las demandas de la plataforma. Venía a ser eso, más que otra cosa, más que lo que es el documento de la propia plataforma, y eso sí, con las variaciones que estimáramos oportunas para encontrar un consenso mayoritario. Esa es la moción que se presentó en la comisión, y declarar que esto no fue posible, y no fue posible, pues bueno, en mi opinión, por dos razones, ¿no? La primera razón, porque no es competencia, en mi opinión, de este municipio entrar a debatir o a adherirnos a una serie de reivindicaciones sobre las bonificaciones que venían más o menos establecidas en el documento de la plataforma, o que en su momento, si hubiéramos llegado a hacer a hacer ese consenso mayoritario, no hubiera sido razonable, en mi opinión, hacer ese tipo de debate, porque no disponemos realmente de la información disponible, no disponemos de toda la información y de todas las estimaciones económicas para hacer una valoración real, justa, como se puede calificar, o que algunos han calificado, de la propuesta original. De hecho, yo creo que traer estos tipos de debates aquí, en mi opinión, realmente contribuyen bastante poco al solventar los problemas que se ponen encima de la mesa, pero bueno, estamos en este sentido en este debate.
Bien, la enmienda aprobada en la comisión, con la abstención, hay que decirlo todo también, del grupo Bildu, es muy clara y, bueno, es lo que desde, por lo menos el Grupo Socialista, considera que es lo que podemos realmente exigir a las instituciones competentes. Y Txerra ya ha comentado un poco los 3 puntos, ¿no? El Partido Socialista y el Partido Nacionalista Vasco reconocemos el esfuerzo y el compromiso presupuestario de la Diputación con el mantenimiento y la ampliación del sistema de bonificaciones. Es más, solicitamos a los responsables forales a que mejoren y amplíen ese recorrido, todo el recorrido de la P68, incluido Areta-Bilbao. Como ya se ha dicho, el sistema de bonificaciones a los alaveses usuarios habituales. Y creo que este punto debe quedar muy claro, ¿no? Mejorar y ampliar. O sea, nosotros no tenemos la capacidad para decir ni cuánto ni cómo, porque no tenemos los datos, no conocemos en profundidad el presupuesto de la Diputación Foral de Álava para hacer esto. Y finalmente, pues apoyamos el trabajo que los grupos junteros están haciendo en la ponencia sobre financiación y gestión de las vías de alta capacidad, porque va a ser ahí también donde se van a tomar las decisiones que van a determinar en un futuro muy próximo los retornos que tenemos en infraestructuras viarias y en movilidad, y con todo lo que ello conlleva también con el sistema, por ejemplo, de bonificaciones. Nada más. Eskerrik asko, David. Bildu, Joan. Bueno, a ber, gaur niri txartzea hasiko dut Iñakik aurreko asteartean gai hau jarratzeko izan genuen lantaldean bukatu zuen modu berdinen, ezta? Plataformari eta bere kideei eskerrik zintzoenak emanez. Ados egon gaitezke edo ez, zenbait puntu konpartitu edo ez, baina beti da eskertzekoa herritik sortutako plataformek egiten duten lana eta hartzen dituzten baliabideak eta hori guztia bere gainez. Orduan, bueno. Eta era berean, eta harritzen nauz, orain arte ez du inork ezer esan, zoriondu behar zaituztegu, zuen lehenengo lorpenagatik, atzo Bizkaiko Foru Aldundiak esandakoagatik. Imanol Pradalesek esan zuen beharrezkoa den guztia egingo zuela Bizkaitarrek AP 78an hobariak izateko. Eta uste dugu behintzat hori ja badela aurrera pausu handia. Bueno, konposizio osoa egitearren, eta gaur plenora heldu diren 2 mozioekin hasi baino lehen, argitu behar dugu EH Bilduk ere bere mozioa aurkeztu zuela, gai honen inguruan duen iritzia saltzeko asmoz. Baina, bueno, ez zuen tiroi handirik izan, eta hortxe geratu zen, ez da. La moción, como decía, tenía 3 puntos. La primera era que la ponencia que se estaba llevando a cabo actualmente en Juntas Generales tiene que concluir en un sistema de financiación de las vías de alta capacidad más justo que el actualmente imperante, que mientras no se diseñase e implementase ese sistema más justo, había que hacer extensiva a la parte vizcaína de la P68 las bonificaciones existentes, y que ese sistema de bonificaciones tenía que estar, a más tardar, operativo antes del 1 de enero de 2022. Y bueno, como ya he dicho antes, no tuvo mucho tirón, tuvo bastante más votos en contra que a favor, y se quedó en la comisión, ¿no? Y luego ya en lo referente a las 2 mociones que se traen hoy a pleno, pues bueno, la moción que ha presentado Kepa, la de la plataforma P68 Doañic, pues evidentemente, como no puede ser de otra manera, compartimos y entendemos el hartazgo y cabreo de los y los ayalesas con el tema de la P68. O sea, es un sistema injusto, anticuado y que discrimina en función de hacia dónde te quieres desplazar, lo cual a priori no es muy sensato. De la misma manera, compartimos la necesidad de que hay que bonificar los viajes dentro de la P68 independientemente del destino al que vayas, o al menos la dirección a la que vayas. Y, como bien ha explicado David, podemos estar más o menos de acuerdo en las condiciones que se plantean en la moción, y creo que tampoco puede ser objeto de debate aquí, porque nos faltan muchísimos detalles y
aspectos técnicos, ¿no? Pero independientemente del tanto por ciento a bonificar, del número de viajes, de si hay que bonificar a los camiones de más de 4 ejes o a los de 3, independientemente del tonelaje, de lo que sea, la bonificación tiene que ser la misma si subes a Gasteiz que si bajas a Bilbao. No puede depender del sentido del agua el tener bonificación o no. Pero, y si bien hasta aquí estábamos de acuerdo, no podemos estar de acuerdo con el punto estrella de la moción, que es el de la gratuidad hasta el peaje troncal de Orozco. No podemos estar de acuerdo porque va en contra, totalmente en contra del modelo de movilidad que proponemos desde H. Bildu. O sea, entendemos que el que contamina, como mínimo, tiene que pagar. Y bueno, y respecto a la moción de AJ y PSE, pues evidentemente estamos relativamente de acuerdo con lo que cuenta. En el punto primero, y echo de menos una palabra, viene a decir que se han hecho ya muchos avances en materia de bonificaciones de los y los usuarios alaveses. Yo pondría de ciertos usuarios alaveses, y hoy justo estamos hablando de los que no son esos. Y bueno, en cualquier caso, creemos que no deja de ser un brindis al sol porque desaprovecha una oportunidad única para marcar al menos un límite temporal que diga a partir de cuándo vamos a empezar o van a poder empezar a disfrutar de bonificaciones los que vayan hacia abajo. Entonces, pues bueno, ahí sí que se echa de menos un poco más de rotundidad para pedir a los de arriba que seguimos estando aquí y que, si bien Gasteiz es preciosa, hay algunos que tenemos que tirar hacia abajo todos los días. Y bueno, y de momento eso es todo. Eskerrik asko, Jon. Bueno, por nuestra parte decir que, como ya se ha comentado antes, pues recordar, ¿no?, que hubo un traspaso de la titularidad de dicha vía, no de la gestión de dicha vía, entonces esto hasta el 2026 va a estar con la concesionaria con un coste. Entonces, pues repetir un poco los argumentos que se han tratado aquí. O sea, realmente no tenemos, en este pleno ayuntamiento, primero, no tenemos la competencia de Diputación. Hay una ponencia abierta en Juntas Generales en la cual se está tratando estos temas. No tenemos los datos económicos aquí, o sea, esos los tienen en las juntas. Yo creo que se está haciendo ese trabajo. Yo creo que, pues, que tenemos que esperar y confiar en los grupos junteros, en que van a hacer un buen trabajo. Pedimos, a raíz de lo que se ha dicho, pues sí que es verdad que en la moción que presentamos o en la propuesta se pide, pues, la mejora y la ampliación de las bonificaciones, incluyendo también el trayecto de Areta a Bilbao. Yo creo que estamos todos de acuerdo, pero sí que es verdad que para tener este debate realmente no es un debate municipal de un municipio, o sea, de un pleno como este ayuntamiento. El debate tiene que ser en juntas, donde tienen todos los datos, donde saldrá de ahí, diríamos, un sistema de bonificaciones, que yo entiendo también que lo justo tiene que ser que las bonificaciones, da igual para donde sea, eso estoy totalmente de acuerdo, tiene que ser igual. Y que, bueno, pues dejar que la competencia, confiar en el pleno, en las juntas generales, y que de ahí salga buenas bonificaciones. Sí, también de una forma breve. Sobre que el Ayuntamiento de Amurrio no tiene competencias para decidir las bonificaciones ni en el este. Bueno, hay tantas cosas que en este pleno tratamos y empujamos e instamos a otras instituciones porque afectan en general y en particular a esta zona, que si sería simplemente con las competencias que los ayuntamientos tenemos, sobraría cualquier otra acción que instase a otra administración a un cambio que consideremos que es justo, porque yo creo que el mayor compromiso es con los vecinos y las vecinas de Amurrio. Es decir, ese es, que va a ser el gobierno central, que va a ser el gobierno vasco, que van a ser las diputaciones que en la distribución de competencias tomen la decisión. Lo que se trata es, precisamente, a través del empuje ciudadano y a través de los grupos municipales, los que estén a favor de cualquier acción, empujen en el sentido para que se acelere y se tomen las decisiones para que haya un modelo de financiación más justo y equitativo. Lo que quiere decir que ni es justo ni equitativo el que hasta ahora existe. Segundo, quien contamina paga.
Vamos a ver, contaminan los coches. Porque eso significaría que todos los que utilizan las vías de transporte, las vías carreteras, autopistas, etcétera, unos pagan, unos no pagan y contaminan y otros sí. En todo caso, quien contamina paga será a través de otra fiscalidad, será a través de incrementos o no sobre el coche propiamente, del usuario, del que contamina en ese momento, porque lo mismo contamina un coche que va y tiene que pagar la autopista como aquel que tiene una vía que no paga. De Munguía hacia Vitoria no paga y contamina. Ya paga a través de otro impuesto. Por lo tanto, será a través de otros mecanismos por los que aquellos que contaminan tengan que pagar, pero no un doble pago, el de que contamina y el de la autopista. 3. Vamos a ver, que en el grupo juntero haya una ponencia y estén recopilando datos y tal, que son útiles para la toma de una decisión. Lo que se trata es de ejercer la suficiente fuerza para que lo antes posible y mientras tanto, si no, se adopten medidas y que aquellas, porque no sabemos si es vendido, dice, bueno, lo que decidáis estará bien. No sé si estará bien o no estará bien, no lo sabemos, estáis trabajando, pero entendemos que hasta ahora por lo menos bien no está. A partir de ahora no sé si lo estará, pero no tengo ninguna duda que las declaraciones del diputado de carreteras, sean con voluntad o no sean con voluntad, que hizo antes de ayer, es porque alguien se ha movido. Hay una plataforma que ha cogido 9.000 porque es normal, porque los usuarios que tienen que pagar, lo normal es que digan, joder, pues yo quiero no pagar. Y entonces las presiones a todos hacen que se aceleren y se adopten medidas que entendemos que son discriminatorias entre unos y otros de los diferentes territorios. Es que de todo Vizcaya, fíjate que hay vías para llegar a Bilbao y salir de Bilbao, solo se paga esos kilómetros. El resto parece ser que no contamina y parece ser que no en el este. Es una oportunidad perdida, yo creo, porque además, vuelvo a insistir, son perjudicados los que viven en zonas, en nuestro caso el tema de Barambio, que tiene que sufrir que pasen los camiones por una carretera estrecha, en muy malas condiciones, realizada en aquella época y que por lo tanto lo sufren de una forma doble de haber especificado ese punto como prioritario para solventar, no en su totalidad, pero en parte en la reducción de lo que significa que no pasen por allí una gran cantidad de vehículos que contaminan y corren un riesgo real de que todos los años que llevan reivindicándolo no se les acaba de dar ninguna solución y por lo tanto son vecinos también de Amurrio, vecinos y vecinas de Amurrio que exigen que se adopten medidas porque su situación es complicada. Podíamos, haber un consenso. Es evidente que si el 85, el 75, el 95%, no sé lo que se decidirá en su momento, pero el consenso hubiese consistido en presionar a que la ponencia esa urja a tomar una mayor, como se dice, financiación y gestión con un nuevo modelo de financiación. Y nosotros no podemos mostrar nuestro apoyo al trabajo de los grupos junteros que están desarrollando la ponencia porque lo desconocemos. Lo mismo que nosotros desconocemos no sé qué de los datos de no sé qué, yo también desconozco el trabajo que ellos pueden estar haciendo en la ponencia. Igual vosotros estáis representando a todos los grupos y lo conocéis, pero nosotros evidentemente no lo conocemos y entonces a dar un apoyo a algo que no sabemos muy bien en qué parámetros está. Sí sabemos algo porque gracias al trabajo de la plataforma se han entrevistado con los grupos junteros y bueno, pues los grupos junteros lo que sí muestran es quiero y no puedo. Es un poco como sí, es que es verdad, pero la financiación, el dinero, en fin, la justificación, pero sí, vamos a acelerar. Es decir, ellos saben, todos sabemos el problema que hay, ¿no? Entonces, bueno, yo entiendo que es un acierto lo de la plataforma, lo ha puesto en el debate, que no es de ahora, que viene sucediéndose a lo largo del tiempo, distintos problemas
y que es una oportunidad para que... Entonces, bueno, pues el día que las juntas generales o la Diputación haga una financiación justa y todas esas cosas, pues igual lo aplaudimos, ¿no? Será el momento de hacerlo, pero apoyar ahora sin saber... Igual quitan las bonificaciones porque hace falta dinero, igual quitan las bonificaciones que hay ahora, no lo sé, no tengo ni idea. Igual los números dan que bonificar tanto. Luego con el tema de las bonificaciones existe una cosa, porque ¿por qué a través de la declaración de la renta se descuentan los planes de pensiones privadas? ¿Por qué se descuentan como ha pasado con el tema de la vivienda? ¿Por qué sobre los impuestos a empresas, etcétera, se adoptan medidas de mayor o menor financiación, menores ingresos? ¿Por qué la inspección fiscal respecto de tal no tiene los medios suficientes para rescatar a gente que no? Es decir, hay un montón, vamos a decir, de millones, hay estudios que además lo demuestran, de ahí un montón de dinero que no se recauda o que se recauda poco respecto a unos y otros. Entonces, bueno, pues habrá que revisarlo todo, porque, en fin, ¿dónde ponemos cada uno los intereses de unos y de otros? Bueno, en definitiva, el debate está dado, nosotros apoyamos a la plataforma, seguro que esto no queda aquí, que esto va a dar más juego y, bueno, pues nosotros hasta aquí llegamos, seguramente pues ellos, cuando tomen la palabra a finalización del pleno, pues con más claridad que la que yo he podido desarrollar aquí, pues nos digan unas palabras. Eskerrik asko, Kepa. David, un segundo turno. Sí, en una cosa estoy de acuerdo contigo, Kepa, y te lo digo con todo el cariño y con todo el respeto del mundo, ¿eh? O sea, pero es cierto que el no tener un grupo pues en otras instituciones pues te supone un hándicap para exactamente, algunas veces una ventaja porque te es más fácil adherirte. No, yo me lo tengo que currar igual. Lo único que te digo es que te es más fácil adherirte a unas cosas que a otras. O sea, pero que no es, en este caso no te lo tomes como algo personal porque es una realidad, no pasa absolutamente nada. Yo personalmente creo que tomar algunas decisiones, que un responsable político tome algunas decisiones, pues basándose en las adhesiones o en los comentarios que podemos ver en un momento dado en las redes sociales, pues vamos, no creo que sea precisamente lo mejor del mundo. De hecho, en el pasado pleno estábamos debatiendo. En el pasado pleno estábamos debatiendo para tomar una decisión sobre un gasto que iba a hacer este ayuntamiento. Estábamos debatiendo sobre la necesidad de hacer unos informes en mayor profundidad para conocer la realidad económica de manera más precisa y mejor, pues para ser rigurosos y tomar las decisiones con toda la información posible, ¿no? Y tomar buenas decisiones. Bueno, pues ahora resulta que en este pleno podemos llegar a tomar decisiones sobre la política de bonificaciones de la Diputación Foral de Álava simplemente, pues bueno, con el trabajo que de verdad reconozco que es un trabajo de la plataforma que ha realizado, que es un trabajo ímprobo, que eso supone muchas horas de trabajo, pero con los datos de la plataforma, ¿no? Yo creo que las decisiones se toman de otra manera. Y respecto al tema de la recogida de firmas, de verdad, yo creo que aquí tenemos un problema, porque no voy a mencionar exactamente el asunto en cuestión, pero vamos, si tuviéramos que hacer caso a todas las recogidas de firmas que se han planteado, o por lo menos que se han planteado en algún momento recientemente en este municipio, yo creo que todos los que estamos hoy aquí sentados deberíamos dimitir. O sea, todos los que estamos aquí deberíamos dimitir, porque ha habido una serie de recogidas de firmas donde ha habido una gran parte importante del municipio que se oponía a una decisión de otra institución que en este ayuntamiento se dio paso. Bueno, pues yo este tipo de cuestiones creo que de verdad no podemos hacer determinados comentarios así tan a la ligera, ¿no? Porque, por ejemplo, el término de justicia, bueno, pues también es un concepto caprichoso, porque tú has comentado algunas cuestiones,
Pero, por ejemplo, un riojano alavés se podría cuestionar por qué tiene que estar pagando las bonificaciones con sus impuestos, las bonificaciones de los usuarios que pasan por la autopista. Él igual no pasa en su vida. Él, de hecho, no dispone de un desdoblamiento en la carretera, ¿no? Entonces, el concepto pues hablar de estos conceptos tan grandes y tal suelen ser bastante complicados. Yo sí tengo claro, y creo, y esto es público, o sea, y esto no es algo que esté oculto, en el caso del Departamento de Infraestructuras y Movilidad, el presupuesto de este año para todas sus acciones, para todas, asciende al 11% del presupuesto real de la institución. Y digo real porque la Diputación Foral de Álava se encarga de recaudar, y recauda un montón de miles de millones, pero el 70% lo aporta al Gobierno vasco. Entonces, el 11% del presupuesto. La mayor parte del presupuesto está dedicada a las políticas sociales, que es un 49%. La segunda política más importante de la Diputación Foral de Álava, precisamente, es el de infraestructuras viarias y movilidad. A partir de ahí, pues ya bajamos a un 10% en equilibrio territorial, a un 7% en fomento del empleo, perdón, al revés. Y lo que quiero poner de manifiesto con esto, ¿vale?, es que con esas cantidades se tienen que hacer frente a muchos retos para poder financiar todos los servicios, en este caso de la Diputación Foral de Álava, con respecto a infraestructuras viarias y movilidad. Y esto es así también porque con la asunción, como habéis comentado al principio, con la asunción de las dos autopistas, pues en el 2026 la Diputación Foral de Álava va a tener un problema bastante importante en esta materia, y es precisamente por eso por lo que se decidió convocar una ponencia para trabajar en este tema. Bien, ya se ha dicho aquí que la supresión ahora del peaje y la gratuidad, pues bueno, pues supondría un problema bastante importante, una indemnización costosa para la Administración. Y hay que tener en cuenta que una infraestructura de estas características pues tiene unos costes de mantenimiento dada su longitud, estructuras de enlace, número de carriles, el tema de vialidad invernal, elementos de seguridad, pues bastante importante, que de hecho podría hacer insostenible, inasumible económicamente en este momento para la Diputación el hecho de la gratuidad. Y esto no son argumentos, de verdad, para no adoptar decisiones políticas. O sea, son razones de peso y de responsabilidad pública. El coste de la gratuidad pues supondría tener que barajar la posibilidad de tener que recortar en otros aspectos de la Diputación. También me gustaría resaltar que este año la política de bonificaciones de la Diputación Foral de Álava para la AP1 y la AP8, solamente este año, ha sido total de 1 millón, o va a ser un montante de 1.250.000 euros. Ya se ha dicho pues, que es el 60%, en el caso de la AP68, el 60% del precio de peaje a partir de los 15 viajes mensuales. Pero quiero recordar que en el 2018, o sea, no hace mucho tiempo, el porcentaje era del 50%, ahora es del 60%, y antes se aplicaba a más de 25 viajes y ahora a 15. Entonces, guste o no guste, el compromiso de la Diputación Foral de Álava, el compromiso para poner en marcha las políticas de bonificaciones, pues no es baladí. Y además, si tenemos en cuenta que esta política de bonificaciones lleva vigente desde hace casi 2 décadas. La Diputación Foral de Álava viene bonificando desde hace casi 2 décadas. En aquel momento se llamaba peaje social y concretamente lo puso en marcha, no es por tirarse flores, pero es así. El Partido Socialista gobernaba Rabanera y a través de unos presupuestos pues se aplicó esa política que después además vino mejorada pues por EA, si no recuerdo mal. Pues bueno, pues esta es la realidad y hay que reconocer, pues como ya ha comentado John en este caso, la Diputación Foral de Vizcaya, pues bueno, fue ayer. O
sea, ayer anunció que está trabajando en eso, pero también es verdad que anunció eso, pero viene trabajando de antes, ¿vale? Lleva trabajando desde que asumió la competencia en establecer o el seguir el modelo de Álava con respecto a las bonificaciones. Tiene una serie de elementos que estudiar todavía para poder hacerlo y ya veremos cómo va a ser el caso de las bonificaciones o de deducciones en Vizcaya. Bueno, pues esto es lo que más o menos venimos a explicar en la primera y en la segunda enmienda de nuestra moción, ¿no? En puntos de nuestra moción. Bueno, no creo que sea, no tengo, la verdad, creo que sea oportuno dar más datos ni que sea el lugar, porque ya he dicho que no es competencia nuestra, ni yo dispongo de todos los datos posibles para poder valorar la política de bonificaciones y hacer más allá de lo que estamos proponiendo en la moción. Lo que sí quiero recalcar que lo que busca la ponencia, y esa ponencia viene trabajando desde hace año y medio, más o menos, una cosa así, que yo recuerde, que fue a propuesta del antiguo diputado de Infraestructuras Viarias, lo que busca es un diagnóstico compartido entre todos los grupos presentes que hay en Juntas Generales. O sea, y en este caso todos los grupos junteros, o al menos 4 de los 5, si no recuerdo mal, todos están de acuerdo en mantener la política de bonificaciones, incluso ampliarla en un momento determinado con las condiciones y si existe el dinero para poder hacerlo. Pero lo que quiere hacer es un diagnóstico de verdad de cara a medio y a corto y medio plazo de la realidad actual de la financiación en las vías de alta capacidad y de la red foral de carreteras, porque no solamente de las vías de alta capacidad, también es de el total de la red foral de carreteras y lo que ello implica, como es su conservación, su mantenimiento, las obras nuevas y también las políticas de bonificaciones. Y en su momento, cuando el diputado de Infraestructuras impulsó dicha ponencia, dijo que teníamos que hacer frente, y esto son palabras textuales, teníamos que hacer frente a un ejercicio de reflexión que nos lleve a un sistema sostenible y eficiente que trate por igual a todos los alaveses. Por eso la ponencia aspira a un acuerdo amplio e integral que nos permita mantener toda nuestra red viaria en una óptima conservación y mantenimiento y también extender las bonificaciones al AP68 al tramo vizcaíno para que se beneficien del mismo toda la ciudadanía alavesa y especialmente aquellas personas que residen en la comarca de Ayala. Bueno, pues yo creo que nació con una vocación, o sea, creo que al menos 4 de los 5 partidos que están allí llevan en sus partidos, en sus programas electorales, que hay que mejorar por lo menos la política de bonificaciones, con lo cual deduzco que, bueno, muy difícil no será llegar a mejoramiento de la política de bonificaciones. Y bueno, pues en esta ponencia, voy a ser ya más rápido, bueno, pues van a acudir representantes de otras instituciones, de otras administraciones con competencias en carreteras, personal técnico, del departamento y de fuera, operadores logísticos, profesionales del sector del transporte y aquellas otras instituciones, colectivos o especialistas que ayuden a lograr conclusiones más idóneas para el cumplimiento de dicho objetivo. La idea, vuelvo a repetir y voy terminando, es analizar el impacto económico y social de las infraestructuras del transporte por carretera en Álava y diseñar un marco que garantice la financiación y el funcionamiento de la red foral de carreteras. Y bueno, yo me sumo, precisamente, ya habéis comentado todos, a poner en valor el esfuerzo y el trabajo que ha hecho la plataforma, pero también creo, sinceramente, que lo que no podemos hacer es no decir la verdad. Y no estoy diciendo que se engañe, sino que estoy diciendo que existe muchos más problemas, que existe mucha mayor complejidad y que en este ayuntamiento no tenemos las capacidades, ni sobre todo las capacidades, como para poder valorar y adherirnos tal cual a su propuesta y por eso presentamos esta
enmienda de sustitución junto con el Partido Nacionalista Vasco. Nada más, muchas gracias. Eskerrik asko, David. Bildu. Bueno, me estoy empezando a preocupar, David, porque la verdad que hay mucha parte de tu discurso que me ha parecido tremendamente enriquecedor y motivado. O sea, estamos empezando a estar de acuerdo y yo no sé si es buena señal, si es mala señal, no lo sé. No lo sé. Bueno, en lo que respecta a Barambio, Kepa, creo que los habitantes de Barambio no piden la gratuidad hasta Areta, creo. Creo que lo que piden son las bonificaciones de los pesados y piden aceras. Lo digo porque aquello de a río revuelto ganancia de pescadores. O sea, no distorsionemos el debate. Hay dos debates muy diferenciados. Uno es el de las bonificaciones, que creo que estamos todos aquí de acuerdo, y hay otro en el que es donde surgen las discrepancias, que es la gratuidad hasta Areta. En lo que respecta a contaminar, sí es verdad que todos los coches contaminan, pero hay algunos que contaminan más que otros. El coche que está parado contamina bastante menos que el coche que va a 120, 140 por la autopista. Y luego hay otro concepto que se usa mucho en la ingeniería de tráfico, que es el concepto de tráfico inducido. Cuando hay dos infraestructuras paralelas, una de peaje y otra que no, y liberalizamos la de peaje, al día siguiente de liberalizar esa, o de hacerla gratuita, al día siguiente de hacerla gratuita, por esa autopista van a pasar los mismos coches que pasaban por ella el día anterior pagando, un trasvase de la carretera convencional, que han decidido pasarse de la convencional a la autopista porque es gratuita. Hay otros usuarios, otras usuarias que son cautivos de la carretera convencional y por lo tanto no pueden pasarse. Y hay un tercer grupo, que es lo que se denomina tráfico inducido, que antes no cogía el coche y ese día decide cogerlo porque la autopista es gratuita. Y es así de sencillo y eso está muy estudiado y cualquier estudio de tráfico que se precie y que sea mínimamente fiable lo tiene que valorar. Y esos coches que antes no se cogían y ese día se cogen, evidentemente contaminan bastante más que el día anterior. Y eso es así. Presentar la gratuidad de un tramo de autopista como una medida ecológica, en principio, y hasta donde yo sé, rompe los esquemas medianamente lógicos. Si es verdad que un coche a 90 km por hora consume menos en la autopista que en una carretera convencional, por sus características diferentes. Por supuesto que sí. Pero a día de hoy los coches van a 120, 140 por la autopista. Y no solo eso, pegan el frenazo donde está el radar para luego volver a arrancar. Entonces, pues bueno, no sé. Al hilo de esto, no sé cómo casa el liberalizar, el hacer gratuito un tramo de peaje que compite directamente con el transporte público. Hace 5 meses estábamos aquí mismo todos muy de acuerdo con que había que potenciar Renfe, que había que darse un cambio en el paradigma de la movilidad, que lo que se nos venía encima en términos de cambio climático era lo suficientemente gordo como para hacer todo el esfuerzo, y al de 5 meses pegamos un volantazo y venimos con estos otros planteamientos, ¿no? Yo no sé, hasta donde yo sé, ambas medidas son incompatibles, pero bueno. Al hilo de lo que ha dicho David, y por eso es por lo que me estoy empezando a preocupar, sobre el término justicia, injusticia, si es justo o no es justo, constantemente se hace la comparativa entre los usuarios de la autopista de peaje y los usuarios de una vía de alta capacidad que no pagan. Se obvia por completo la comparativa entre aquellos que ni usan ni pueden usar ninguna de las dos. O sea, que yo tenga que destinar, o bueno, yo o cualquier persona tenga que destinar mayor parte de sus ingresos, de sus impuestos a financiar unas vías de alta capacidad extremadamente caras de mantener, extremadamente caras de conservar, con unos gastos de gestión, de explotación, etcétera, carísimos, pues el término justicia o injusticia también se queda un poco ahí en entredicho, ¿no? Y bueno. Y otra vez, en términos de gasto, que antes has dicho que se podría incluso revertir en el comercio local,
otra vez la dicotomía se presenta entre autopista de peaje o vía de alta capacidad gratuita. Nunca se presenta esa comparativa con un transporte público, por ejemplo, ¿no? Y dices que el transporte, has dicho en tu primera intervención que el transporte público era caro e ineficiente, creo que no sé muy bien qué. No, has dicho, caro sí, y las otra palabra. Y escaso, cierto. Escaso y escaso y caro. Yo hice unos números muy en gordo. Un trayecto a Murrio-Bilbao, 30 kilómetros de ida, 30 de vuelta, con los gastos por kilometraje de 2019, los del 2020 hay que obviarlos por la bajada del precio, o sea, porque no son reales, por la bajada del precio de la gasolina, de los carburantes, por 20 días al año, o al mes, perdón, salían en torno a 336 euros al mes, lo que viene siendo el ir y volver a Bilbao todos los días en coche. Hay un transporte que va paralelo a ese también, que por 67,55 euros al mes también vas y vuelves. Y ese sí que contamina bastante menos. Entonces, cuando se presenta la dicotomía entre es que estamos perdiendo los 2,10 céntimos, creo que son, euros al día que cuesta el peaje entre Areta y Llodio, o sea, entre Areta y Bilbao, si vas en tren te sale mucho más barato. Eso por descontado. También es verdad que no quiero ser aquí un hipócrita y un vendehumos. El tren llega hasta donde llega. El tren tiene unos tiempos que no los tiene el coche, efectivamente. O sea, no vamos aquí a descubrir la panacea entre los 17 que estamos aquí. Por descontado que no. El sistema es mucho más complejo, la solución también lo es y bueno, requiere quizá de otra vuelta, ¿no? Y luego, cambiando de tercio y cambio de hacia donde miro, es la segunda vez que digo esto y yo ya vengo más informado. Hace unos meses dije que estaba el Glorioso en Primera División y el Amurrio no sabía muy bien en qué división estaba. Ahora ya sé que está en Preferente. Entonces, pues bueno, sigo pensando que no sé si la división del club de fútbol de tu equipo influye para tener ciertos privilegios, ciertos derechos, ciertas... Entonces, pues bueno, creo que es bastante triste que las bonificaciones de un Alavés dependan de hacia dónde cojas el río, ¿no? Si hacia arriba o hacia abajo. Por eso, pues bueno, creo que a esto hay que dar una vuelta. Creo que la vuelta tiene que ser para ayer. Y por último, añadir que Ramiro González, diputado general, el 2 de mayo de 2019, en el peaje de Orozco, propuso, en plena campaña electoral, propuso que para los ayaleses, para más de 15 viajes, se iba a dar una bonificación del 60% en los viajes Vizcaya-Álava. Yo creo que deberíamos pedirle que cumpla su promesa electoral y que la cumpla cuanto antes. No sé si la palabra es instar, es exigir, es pedirle por favor que lo cumpla, no sé cuál es. Pero lo cierto es que hay una discriminación en función de hacia dónde te dirijas y lo cierto es que hay un compromiso electoral que a día de hoy, con media legislatura pasada, se está incumpliendo. Vale, Jon, eskerrik asko. También muy interesante tu intervención. También decirte que en mucho de la argumentación que has dado estamos muy de acuerdo. No sé si nos tenemos también que preocupar. Nos tenemos que preocupar un poco todos. En referencia a lo que has dicho de los dos equipos o eso, pues ya te he dicho antes que yo estoy de acuerdo. O sea, que yo creo que no la diferenciación por territorio, yo creo que tiene que ser igual. O sea, no tiene que haber diferencias. Y lo de esto de electoral, pues yo creo que la Diputación y tanto el diputado general está trabajando en ello y que yo creo que, pues me imagino que en breve tendremos declaraciones en este aspecto y se sabrá, y yo creo que sí se cumplirá con esas promesas que se hicieron. Bueno, vamos a pasar a la votación. ¿Qué pasa? No, vamos a pasar a la votación porque llevamos con este punto... No, ¿qué pasa? Breve de 30 segundos, ¿qué pasa? Vale. Sí. Venga,
De 30 segundos, ¿eh? Una cosa son las reivindicaciones de Lombarambio y otra cosa es el punto 4, que lo que dice es que no pasen los camiones de 4 ejes y se desvían para la autopista para no pasar por esa zona para meter la seguridad. No confundo nada. Simplemente que es una medida de todas las que ellos puedan reivindicar, que no es el caso de la moción, simplemente que esa medida. 2, sobre el tema que lo has explicado, sobre el tema del medio ambiente y tal, la contaminación, etcétera. Se supone que estáis en contra de que se aumenten las bonificaciones, porque aumentar las bonificaciones, sea cuales sean, va a provocar también todos esos efectos que tú has dicho y, por lo tanto, se va a utilizar más el transporte. Por lo tanto, estáis en contra de las bonificaciones para que la gente no ande en coche. Claro, es que son cosas que dices, bueno, pues nada, decir que no queréis bonificaciones, que las quiten las que hay, porque así la gente va a utilizar menos la autopista. Sobre el tema de la autopista, que son caras los mantenimientos, las redes viarias son caras todas. Se puede gastar en hacer una carretera como la de Saracho, que cuesta un pastizal y se destroce no sé cuánto Saracho, pero ahí sí hay dinero para hacerlo cuando hay alternativas mucho más baratos y con menos impacto. Y por último, que tú en la autopista, que tengas una vía pública y en la autopista no necesariamente con el tiempo tiene por qué ir a 120. Puedes limitar las velocidades porque, de hecho, en la AP68 con las obras, ir a esas velocidades casi es imposible, porque siempre hay obras. Y además ni te avisan de que hay obras ni nada, con lo cual te coges y te lo comes, no vas a 120 de media ni por el forro. Y he acabado porque ha hecho un minuto, ¿no? Vale. Lo de quitar las bonificaciones es una propuesta tuya. Iñaki. Es que si pones en boca de otros algo que nos ha dicho, Iñaki. si tú propones lo de quitar las bonificaciones, proponlo, pero no pongas en boca de otro cosa que no ha dicho nadie. Venga, Iñaki, va. Vale. A ver, mira, he estado oyendo una cosa y es verdad, también las comisiones están para debatir esto, ¿eh? Aquí traemos la propuesta a pleno a aprobar. No es bueno tampoco en las comisiones no hablar del tema y luego... Bueno, venga, pasamos a la votación. Lorena Murrio. Contra. A ver, no, es que aquí lo único que se trae a votación es la propuesta, dictaminada positivamente en la comisión. Vale. PS. Vale, a favor. H. Bildu. Abstentzioa. Abstención. Alde. Alde. Se aprueba la propuesta con 9 votos a favor, 7 abstenciones y 1 en contra. Pasamos al punto 5 del orden del día, que es el informe sobre el registro contable de facturas del Ayuntamiento de Amurrio. Vale, se llevó a la comisión de organización. El objetivo de este estudio de auditoría es el objetivo principal es centrar y verificar que los correspondientes registros contables de facturas cumplen con las condiciones de funcionamiento previstas en la Ley 25/2013. Es el impulso de la facturación electrónica y la creación del registro contable. Por dar algunos datos del municipio de Amurrio, pues las facturas recibidas durante 2020 fueron un 64% en soporte papel y un 36% en electrónico. Sí que hay que decir que del papel, o sea, en lo que corresponde a los importes, el 16% del importe total de las facturas recibidas fueron en papel y el 84% en electrónico. O sea, las facturas más grandes van en electrónico. Decir que las facturas presentadas en papel no están incumpliendo la normativa de la obligatoriedad de facturación electrónica. Y por concluir, las conclusiones de esta auditoría viene a decir, bueno, pues que por todo ello, por lo que se expone en la auditoría, se informa favorablemente la verificación de los aspectos previstos en el artículo 12.3 de la Ley 25/2013 del 27 de diciembre, de impulso a la factura electrónica y la creación de registro contable de facturas del sector público. Bueno, como ya he dicho, esto se dio cuenta en la comisión, se trae también a dar cuenta al Pleno. No sé si tenéis alguna consideración sobre el informe de auditoría. David, H. Bildu. No. Pues bueno, se da por informado. Vale, ahora pasamos al punto 6, que es el Plan Anual del Control Financiero del 2021. Bueno, esto lo mismo, se trae aquí a dar cuenta del Plan Anual de Control Financiero, ya se llevó a la comisión, se explicó que era pues en semejanzas a la del 2020 y bueno, no sé si tenéis alguna duda sobre él. Yo creo que en la comisión
David quiere... Ah, vale. Ah, vale. Vale. Sobre el plan anual, nada. ¿H. Bildu alguna consideración? Vale. Recientemente también tuvimos ocasión de analizar el descargo que nos hizo intervención sobre el plan financiero del ejercicio anterior, ¿no? Aunque no tenga nada que ver con lo que se plantea hoy, simplemente decir que nos parece una herramienta bastante útil e interesante, y más cuando en el informe que emite luego Intervención sobre esa especie de auditoría interna a los diferentes departamentos, pues pone en evidencia o de manifiesto una serie de, si no irregularidades, por lo menos cuestiones que no se vienen llevando a cabo y recomienda que se lleven. Y simplemente adelantar que la semana que viene meteremos una moción aprovechando esos señalamientos de intervención, pues para que eso que queda ahí señalado, si se aprueba la moción, pues se convierta en un hábito, ¿no? Que, por apuntar un poco en el sentido que va la moción, pues que esas memorias que a veces se hacen, pero de las cuales luego el técnico correspondiente no hace ningún informe, memorias que hacen, me refiero las empresas adjudicatarias de algunos de los servicios que vienen prestando externamente al ayuntamiento y luego no se le dan seguimiento por parte del técnico y mucho menos se traen a las comisiones informativas, o incluso aquellas en las que los propios pliegos exigen que se hagan y no se hacen, pues se hagan y de la misma manera se ven a la comisión, pues para que en cierto modo todos podamos supervisar la buena prestación de esos servicios que venimos externalizando, ¿no? Eskerrik asko. Bueno, pues damos por formado este pleno. Pasamos al punto 7, que es la propuesta para la gestión de los fondos europeos. Esto, pues igual que antes, fue una moción presentada por el grupo Reina Murrio, luego hubo unas enmiendas. Voy a leer el texto que se trae a aprobación, que se dictaminó positivamente en la comisión, que es lo que luego votaremos para su aprobación si procede, que es el siguiente. El Pleno del Ayuntamiento de Amurrio insta al Gobierno vasco, por lo que respecta a la participación de los ayuntamientos en el modelo de gobernanza de Euskadi Next, a la creación de una comisión de coordinación permanente entre el Gobierno vasco, las Diputaciones forales y Eudel, para garantizar el flujo de información necesario que permita tener conocimiento en todo momento de las diferentes vías de acceso a los recursos provenientes de Europa a las que los ayuntamientos puedan acudir para sus proyectos de recuperación y resiliencia. Esta comisión de coordinación permitirá desplegar la gobernanza multinivel al conjunto de los ayuntamientos vascos. Y el punto 2 dice que el Pleno del Ayuntamiento de Amurrio remitirá la presente moción al Gobierno vasco, la Diputación Foral de Álava y Eudel. Bueno, como ya he dicho antes, esto viene a colación de una moción que presentó Reina Murrio. Y bueno, pues, Kepa, si quieres presentar la inicial. Sí, vamos a ver, yo creo que además en el pleno extraordinario, en la aprobación de los presupuestos de este año, salió a colación. Yo creo que todos conocemos que si ya había una crisis anterior a la irrupción de la pandemia del COVID-19, la pandemia pues ha aumentado la crisis sanitaria, social, económica y medioambiental. Y, bueno, pues eso ha provocado que, por una parte, los ingresos del ayuntamiento se han reducido por las acciones que ha tenido que llevar a cabo, con excepción de tasas, con el aumento del gasto en aumentar la limpieza y desinfección de los colegios, centros deportivos, etcétera, indemnizaciones a empresas que con motivo del estado de alarma no podían hacer su trabajo y hubo que indemnizar, en fin, que todos somos conocedores de unos menores ingresos, también menores ingresos a partir de la Diputación Foral de Álava, que de los previstos, pues al final ha habido una reducción significativa de los mismos. En definitiva, que la capacidad de los ayuntamientos en general, unos más que otros, porque hay otros que tienen competencias en transporte, etcétera, han tenido mucho más todavía que bueno, pues atender esas necesidades. La realidad es que el conjunto de los ayuntamientos pues están pasando por una situación, a pesar de que se ha dejado utilizar el remanente,
pues con poca capacidad de reactivar la economía y reactivar esto. Es decir, entonces, todos, por otra parte, somos conocedores que hay unos fondos europeos que van a canalizarse a través del Gobierno de España y de las comunidades. No, si alguien lo plantea, debatimos, pero no se trata con esta moción de hablar sobre los fondos, cuántos, qué endeudamiento a futuro puede tener para la ciudadanía, hacia quiénes, con qué proyectos, para las grandes empresas, bueno, sin querer entrar un poquito en ese debate, o por lo menos en primera instancia yo no lo planteo, porque bueno, es un debate importante y que está dando. Lo que sí es verdad que los ayuntamientos, que siempre nos reducimos a los ayuntamientos como los más próximos a la ciudadanía, pues están atravesando una situación difícil y por lo tanto entendemos que una parte significativa de esos fondos pues deben ir destinados a los ayuntamientos, bueno, pues dependiendo de qué ayuntamiento, número de habitantes, acciones, etcétera, ¿no? También, por otra parte, está habiendo mucho debate sobre el asunto, sin entrar tampoco a debatir, sobre el tema de la transparencia que tiene que tener la utilización de esos fondos, que no dejan de ser fondos públicos. O sea, no nos lo da Europa porque sí, sino que eso al final es dinero de todos y de todas, y por lo tanto está habiendo debate sobre, a la hora de la transferencia de esos fondos, a quiénes, cómo y cuándo. Y por lo tanto es necesario conocer con transparencia cómo va a ser todo el proceso para que realmente, si el objetivo que marcan los fondos es la reactivación de las empresas y de las comarcas, etcétera. Todos somos conocedores, por otra parte, en la comarca de Ayala, cuál es la situación laboral, de crisis industrial, etcétera, etcétera, y por lo tanto creemos que es importante. Yo creo que en esto estamos de acuerdo todos los grupos, independientemente de que la moción no va a salir y va a salir una alternativa. Yo creo que todos somos conscientes de que es necesario que los ayuntamientos con sus proyectos, pues vayan destinados a los mismos. Esta es una iniciativa. EH Bildu ha presentado muchos ayuntamientos de Donosti, o sea, de Guipúzcoa y de Vizcaya. Pero también hemos conocido recientemente como alcaldes de todo el Estado pues están diciendo que de los fondos pues a los ayuntamientos vaya destinada esa parte, y en muchos ayuntamientos distintos grupos políticos están tomando iniciativas de para que los ayuntamientos no queden al margen de lo que tiene que ser la reactivación económica, por lo menos en el objetivo inicial. Bueno, este es el motivo fundamental de que al final todos seamos conscientes de que los ayuntamientos tienen que ver una parte con nuestros proyectos, somos capaces de montar proyectos y que eso, pues como es el Gobierno vasco, y por eso la moción se dirigía al Gobierno vasco, pues el que coordinados con los ayuntamientos, pues hubiese un foro donde poder hacerlo. La enmienda de sustitución habla del Gobierno vasco, Diputaciones y Eudel, donde están más o menos casi todos los ayuntamientos. Bueno, el foro que sea, que el que tenga que ser, pero que en todo caso eso esté en la agenda y que eso al final lleguen aquí posibilidades de que montemos proyectos y se beneficie el pueblo de Amurrio un poco también de eso, porque al final, vuelvo a insistir, es dinero de todos y tiene que ir de una forma distribuido, de una forma, bueno, pues equitativa o no sé si justa o por lo menos proporcional. En principio eso es todo. Ricasco, Kepa, PSE, David. Vale. Bueno, en este caso, volviendo y enlazando igual un poco con el tema de si es competencia o no de este ayuntamiento, debatir sobre esto, bueno, pues en este caso no es competencia, pero sí tiene un carácter municipalista bastante importante. Y bueno, creo que es importante resaltarlo y que este debate está bien que se dé en los diversos ayuntamientos, pero que creo que llega un poco tarde, o sea, más que nada porque este debate ya ha tenido lugar. Ya no voy a entrar en municipios, o sea, estoy hablando del Parlamento Vasco, si no recuerdo mal fue en octubre o en noviembre del año pasado, y a partir de ahí se creó un esquema recogido en los documentos que ha presentado el Gobierno vasco. Y bueno, o sea, estoy de acuerdo que tiene que estar en la agenda, pero estoy tan de acuerdo que es que incluso ha quedado trasnochado, o sea, el propio debate en sí mismo, ¿no? Pero bueno, es importante reconocer que
bueno, pues que está bien debatirlo en este ayuntamiento. De hecho, ya existe un consenso, como ya he dicho, entre las instituciones y administraciones en torno a este asunto, que cuenta además con el aval de las representaciones municipales más importantes del Estado y en el caso del País Vasco, no estoy hablando de la FEN y de Eudel. Y hay que señalar, y esto creo que es importante, pues que el volumen de inversión que está previsto va a llegar hasta 140.000 millones de euros en transferencias y créditos en los próximos 6 años, y que eso supone, y no es ninguna broma, un 11% del PIB del 2019. Y esto es un hecho bastante grande, o sea, un reto bastante grande en la gestión, para que se tengan en cuenta todas las administraciones públicas y a todos los agentes y sectores socioeconómicos. Entonces, estoy de acuerdo con que ha habido críticas y ha habido cuestionamientos de algunas fuerzas y de algunos partidos y tal, diciendo cómo se va a gestionar y tal. Bueno, pues primero creo que es un importe y es una cantidad tan importante y es una situación tan extraordinaria que, bueno, pues que las dudas es lógico que existan, ¿no? De hecho, si no fallo, va a ser la primera vez en la arquitectura constitucional de España en la cual la FEM va a estar presente y va a tener voto en las diferentes conferencias sectoriales donde se va a decidir la distribución de estos fondos. Y en el caso del País Vasco, Eudel pues va a estar en el Gobierno, en la comisión que se va a crear para este asunto, ¿no? Resaltar que estos fondos ya han empezado a ponerse en marcha. Ayer el Consejo de Ministros, y a propuesta del MITECO, el Ministerio de Transición Ecológica, Reto Demográfico, ya acordó autorizar la distribución territorial del primer paquete de fondos, dotado con 581 millones de euros, que van a ir destinados pues a proyectos de saneamiento y depuración, a la implementación de la normativa de residuos y corrección de tendidos eléctricos normativa de residuos y a la corrección de tendidos eléctricos para evitar los daños a las aves, ¿no? Y bueno, 100 millones van a ir para el tema de saneamiento, 416, que no es un mal montante, a los cuales vamos a poder aspirar para el tema de los planes de residuo y economía circular, y 60 pues para lo que he comentado, los tendidos eléctricos. Y si no me equivoco, desde el Ministerio de Asuntos de Derechos Sociales y Agenda 2030 pues está ya más o menos trabajado y va a salir, creo que dentro de muy poquito, va a poner a disposición de las comunidades autónomas y de las entidades locales 730 millones de euros para que podamos aspirar los ayuntamientos. Y cultura y deporte, según he hecho yo los cálculos, y esto ya es una cuestión más particular mía, los cálculos que he hecho en torno a 119 millones de euros. Y de aquí la enmienda conjunta, ¿no?, que presentamos en su momento los socialistas y el Partido Nacionalista Vasco, y que como ya he detallado, pues lo que queremos es que haya una coordinación permanente entre el Gobierno vasco y las diputaciones forales para conocer la información necesaria de cara a tener vías de acceso a los recursos provenientes de Europa. Como ya he dicho, este asunto se aprobó en el Parlamento Vasco, se debatió en el Parlamento Vasco a iniciativa de H. Bildu, y bueno, pues allí también se debatió una enmienda de los partidos que la han presentado hoy, pero que no difería mucho y que iban encarriladas en el mismo sentido, y hoy estamos debatiendo esta, y bueno, pues sin más. Eskerrik asko, David, H. Bildu. Luisma. Sí. Ya comentamos en su día que íbamos a apoyar la moción, lógicamente, aunque fuera algo testimonial, pues por lo que se ha comentado, ¿no? Porque por aquellas fechas ya EH Bildu en el Parlamento la presentó y no prosperó. Entonces, pues se decidió aparcar la cuestión porque no tenía ningún recorrido, ¿no? Pero
sí quiero aprovechar este momento para explicar qué era lo que se presentaba en pocas palabras y que alguien que sea ajeno a la política, si nos está escuchando, que diga, ¿y cómo es posible que esto no prospere, ¿no? Porque lo que se estaba diciendo, están los ayuntamientos en una situación en la que se les recortan los ingresos en torno linealmente un 20%, porque han caído la recaudación de las administraciones en las que vienen los dineros y de los propios ayuntamientos, y con eso tienen que aguantar el tipo, no solo mantener las mismas políticas económicas habituales para que no decaiga la vida local, sino además aumentar para todo ese tipo de ayudas que había que acometer como consecuencia de la crisis en la que estábamos sumidos, ¿no? Entonces nos enteramos que vienen un montón de miles de millones de Europa que se van a repartir entre los países, cada país luego de las distintas administraciones, nos llegarán a la comunidad autónoma y de ahí los ayuntamientos levantan la mano y dicen, oye, de todo este pastel, por lo menos una parte que nos llegue a los ayuntamientos. Y se estimó, pues si nos ha caído la recaudación en torno a un 20% y vamos a tener que destinar, porque a la primera ventanilla que tocan los ciudadanos es al ayuntamiento, la más próxima, para atender esas necesidades urgentes, vamos a pedir que por lo menos un 30% de todo ese 100% del dinero que le llegue al Gobierno vasco sea para los ayuntamientos. Pero claro, no así de manera, venga, lineal, a todos los ayuntamientos un 30% de ese... No, vamos, se planteaba que se creara un ente en el que participarían todas las administraciones, que es lo que dice el punto 3 de la moción que se presentó, para elaborar y distribuir equitativamente dichos fondos. Y luego, en ese ente donde estarían representados los ayuntamientos, pues seguramente a través de Eudel, se decidiría, pues mira, de ese 30% que va para los ayuntamientos, pues por circunstancias diversas o diferentes, a unos ayuntamientos le tocaría más, a otros menos, ya puestos de acuerdo, cuando llegara a los ayuntamientos, ya venimos a Murrio, el punto 4 de la moción dice promover la participación de todos los agentes económicos y sociales del municipio para decidir en qué se gastaba o para qué se empleaba ese dinero que llegaba a nuestro ayuntamiento. Joder, y se dice no, esto no, ¿por qué no? Pero ¿qué? ¿Se está pidiendo alguna marcianada? ¿O se está pidiendo algo que no nos va a hacer falta cuando estamos recientemente aprobados los presupuestos de este ayuntamiento y poniendo en evidencia una alarma que vemos que estamos empezando a tener un balance donde son mayores los gastos que los ingresos corrientes y que nos hemos comido un remanente de 5 millones de euros en prácticamente 2 años, es que el escenario para el próximo ejercicio, como no mejore mucho la situación de repente o no recibamos dineros extraordinarios de alguna administración que ahora nos ha negado eso, porque seguramente estará pensando en seguir gastando esos dineros en grandes infraestructuras y en inversiones que igual no era el momento de hacerlas, pues nos han dicho que no. Y de momento ahí me quedo. Bueno, pues hilando un poco a tu final de la exposición, bueno, en lo que traemos hoy la moción, pues como ha dicho David, pues bueno, se propone la creación creada la Comisión de Coordinación Permanente en la que está Eudel y ahí estaremos representados, y desde una visión municipalista, lógicamente desde un ayuntamiento lo que queremos es que se nos tenga en cuenta y que se puedan proponer pues proyectos que salgan de Amurrio. Y sí que es verdad que decía Kepa que ha habido más gastos en determinadas cosas, ya se han habilitado del Gobierno vasco algunas partidas, por ejemplo, para subsanar o para aumentar para mejorar los gastos que hemos tenido en limpiezas de edificios educativos, y han entrado partidas especiales, las cuales ya se han ingresado al Ayuntamiento y para paliar ese déficit. Y uniendo un poco lo que decía Luisma sobre el tema de que el Gobierno vasco pues ha cerrado o ha decidido pues darle portazo a eso porque tiene otros proyectos, pues bueno, yo creo que es público ya que creo que fue el 10 de marzo, se reunió
la comisión, el Consejo Rector, creo que se llama, del programa Berpiztu. Esto ya sabéis que es un programa de recuperación económica del Gobierno vasco, en la cual pues hasta ahora había, diríamos, 4 zonas de actuación preferentes a nivel de Euskadi, pues que se entienden que tienen pues una zona pues que hace una recuperación económica o que está desfavorecida. Este consejo se reunió el 10 de marzo e incluyó dentro del plan Berpiztu a la comarca de Aiaraldea, comarca entendida o zona, porque estarían presentes los 5 ayuntamientos alaveses de Aiaraldea, pero también están los ayuntamientos vizcaínos como Orduña, Orozco, Arrankudiaga y Arakaldo. Esto es un plan el cual está dotado con 180 millones de euros, de los cuales 60 millones de ellos van a la gestión de suelos y a descontaminación, que es una de las cosas que, como ya hemos hablado aquí más de una vez, incluso en la ponencia del Parlamento Vasco, es una cosa prioritaria para la zona de Aiaraldea, porque hay poca zona industrial y suelo contaminado, pero aparte de esto, el resto de millones se reparten por población de las zonas. Se ha calculado que a la zona de Aiaraldea van a venir ya dotados 24 millones de euros. Estos 24 millones de euros se van a trasladar sobre 6 líneas generales, las cuales están también alienadas con los fondos europeos, ¿no? Son líneas, pues por ejemplo, de reactivación económica e industrial, empleo, inclusión social y formación, cohesión social y servicios públicos, regeneración urbana y vivienda y medio ambiente, infraestructuras y movilidad sostenible y articulación territorial y diversificación turístico-cultural. Como he dicho, son 24 millones que van a venir a la comarca. O sea, el Gobierno vasco ya se ha movido, ya ha puesto encima de la mesa este dinero. Luego todavía no está fijo a la gestión, pero lo va a liderar en este caso la Diputación Foral de Álava. Se coordinará, lógicamente, con los ayuntamientos de esta comarca y con la Diputación vizcaína y con los ayuntamientos vizcaínos y con el Gobierno vasco y las consejerías para generar proyectos tractores, los cuales generen una recuperación económica. Como se ha dicho aquí, ya lo hablamos en el pleno anterior, pues tenemos una gran preocupación tanto en Amurrio como en toda la comarca, pues después de lo que tú haces, lo de Valbospein o Ituarte, pues yo creo que esto va a venir bien y nos tendremos que poner a trabajar en ello y en breve pues empezaremos a dar los pasos. Kepa, ¿quieres una segunda intervención? No, por algunos datos que se han dado. El primer dato son 140.000 millones, que la mitad de ellos van a deuda. Los otros 70.000, teóricamente, por lo menos lo que era las declaraciones y decisiones del Gobierno, era tratar de solo los 70.000 porque no tiene intereses y en cambio el otro, en fin, a futuro y tal. Pero bueno, de 140.000 has dado unas cifras de 550 para no sé qué y 700, no las he pillado muy bien, pero bueno, estamos hablando de 500 millones sobre 140.000. Le dirás, es el inicio. Bueno, el inicio es para arreglar el tendido eléctrico de aquí, la depuración de ahí, no sé qué. Bien, perfecto, pero queda mucho tomate todavía. Queda muchísimo tomate ahí como para decir, bueno, ya han empezado y tal, es como todo. Te doy un poco de tal para que empiece, pero lo otro queda por hacer. Sobre la transparencia, hombre, transparencia, yo creo que eso tendrá que ser el primer objetivo de cualquier gobierno. O sea, con el dinero de tales cantidades, que no haya las condiciones, o sea, que no se desarrolle, que no digo que no se esté haciendo, digo simplemente que hay serias dudas y no porque el PP diga y no sé qué, porque no me creo nada de lo que diga el PP. Pero eso es lo primero, pero quiero decir, porque yo salía, en fin, que no vamos a contar. Pero lo que quiero decir es que, ostras, hay que montar porque la situación es muy, muy complicada y la gestión del dinero público tiene que ser transparente como primer dato y luego ver hacia dónde se va, que no sé si hay muchas ideas sobre dónde se va. Porque teníamos un banco público como Bankia que podía haber gestionado, creo que bien, los dineros públicos y ya quieren fusionarlo con una banca privada para que no sea el banco público quien gestione. Pero bueno, respecto a otras cifras que se han dado,
no sé la cantidad que viene destinada al Gobierno vasco, pero sí sabemos de algunos proyectos, macroproyectos, que sí se están apuntando para recibir dinero público con un interés privado. Y las cifras que tú acabas de dar, pues, en fin, habrá que compararlas con qué dinero se destinan a otras cosas y lo que se destina aquí, que en principio no veo mucho, 24 millones, hombre, son 24 millones, no estamos hablando de chatarrilla, pero hay que repartirlo entre todas. Luego, por otra parte, hay una ponencia en la Diputación con el tema de Ayala, del empleo, dadas las situaciones, no sé qué, no sé si tienen algo que decir, no tienen nada que decir, porque teóricamente están recibiendo información de todos los agentes, tal y cual, no sé si algo tendrán que decir al asunto. Oye, pues que para dinamizarla, vamos, hay cosas que son de construcción, y la construcción da sus dividendos, hacer una depuradora, hacer no sé qué, los tendidos, mejorar las infraestructuras, bueno, es evidente. Pero hay que ir a por proyectos estratégicos realmente que den valor añadido, que den empleo y que se beneficie toda la esta. No sé, yo no tengo la capacidad como para ser el que dé la solución, pero me parece a mí que no, las ideas no las acabo de ver. Por todo lo que leo, no acabo de ver muy claro todo eso, hacia dónde se va a dirigir, cómo, en fin. Y en todo caso es verdad, a nosotros nos afecta como municipio esa situación, pero no somos, evidentemente, quien gestiona luego eso, porque va canalizado a través de las comunidades autónomas. Pero, hombre, yo creo que un pleno, aparte de que ganen unas mociones o ganen otras, que al final no son ejecutivas, yo creo que el debate público es nuestro primer deber, de poner a la ciudadanía sobre respecto a toda esa cantidad de información que recibe, de que en un pleno de este ayuntamiento se trate el tema de los fondos europeos, dónde van, dónde vienen, cómo nos toca, eso sí será, o crear ilusiones falsas, pues en fin, todo esto lo tenemos que aquí hablar y al final esta iniciativa, vuelvo a insistir, iniciativa de Bildu en su momento, iniciativas de otros, yo creo que en todos los sitios los ayuntamientos se están moviendo pues para que llegue el dinero a los ayuntamientos, ¿no? Sea de quien sea la iniciativa, pues yo creo que para dar datos que no tenemos y algunos otros tenéis, que se ha juntado el que está haciendo cosas, yo creo que para eso sirven también poner encima de la mesa este tipo de debates y es productivo porque aprendemos todos y debatimos todos y es útil, yo creo, el hacerlo. Y por eso el motivo de la moción. No vamos a votar a favor de la enmienda de sustitución que aquí se ha traído porque, no sé, cuando lo he escuchado iba a ser un poco más agresivo, pero no lo voy a ser. Y lo que voy a decir es, bueno, pues si todo eso ya viene tarde, pues haber dicho que no a la moción y ya está, no presentes ninguna alternativa, porque la enmienda de sustitución esta parece que llega tarde también. Lo que hace es apuntalar precisamente el debate que has querido traer, ¿no? Y de hecho, mira, te voy a comprar una cosa, que es el tema de la transparencia. Yo creo que aquí todos todos estamos de acuerdo que tiene que ser lo más transparente del mundo. Lo único que me hace gracia es que te hagas altavoz. O sea, quieras o no quieras, te haces altavoz de lo que dice el Partido Popular. No sé por qué, pero te haces altavoz en este caso, por mucho que digas que no estás de acuerdo con ello. Respecto a la ponencia del Parlamento Vasco. No, respecto a la ponencia del Parlamento Vasco, que es en el Parlamento Vasco donde se está debatiendo este tema, del futuro de la cuadrilla, o sea, sí, de la cuadrilla y de la comarca de Ayerla, decir que todavía están en fase de comparecencias de las personas que van a estar allí, bueno, a futuro. Lo bueno de todo esto es que eso es un plus más aún. Va a ser un plus a todo lo que va a llegar. Respecto al tema de los datos que he dado, esto no es más que meterse en Eudel a día de hoy, meterse en la FEM y a partir de ahí todos esos datos los tienes. O sea, no es que sea más listo ni menos listo, los tienes, ¿eh? O sea, no, que se meta el que quiera porque son datos que están disponibles en Eudel y la FEM. Y de hecho, comentar que en el caso de los ayuntamientos vascos va a haber 3 vías, ¿no?, de financiación para acceder a los fondos. La primera sería la convocatoria de ayudas directas, a las cuales van a poder acudir todos los ayuntamientos de Euskadi con proyectos muy concretos. La segunda sería
aquellas obras impulsadas por el Gobierno vasco que van a tener un carácter bastante municipal, por ejemplo, obras que va a realizar URA orientadas a la rehabilitación, o sea, las obras de URA o los proyectos orientados a la rehabilitación de vivienda, pues que tienen un carácter bastante municipal y que también vamos a poder aspirar. Y la tercera vía, la ventanilla estatal, que si no toma mal los datos de Eudel, pues la ventanilla estatal va a ser más o menos, en función de los presupuestos generales de este año, aprobados este año, van a ser 1.483 millones de euros en 2021 para los municipios del conjunto de España. Y esto no me lo invento yo, ni me lo saco de la manga, esto es cuestión de leer y de investigar un poquito. Por otro lado, como ya se ha dicho, bueno, en este caso ya se ha dicho con el programa Berpiztu, van a ser esos 24 millones de euros, a los que hay que sumar además los 3 proyectos con los cuales la Diputación Foral de Álava va a optar a los proyectos, que uno va a ser el Parque Lineal del Nervión, con una inversión de 2,6 millones de euros, la restauración ambiental del embalse de Maroño y la conexión de la red de aguas residuales de Izoria y Respaldiza al nuevo sistema de Marquijana. Y yo, pues cuando se hablan de transparencias, no, en este caso no es transparencia, de participación, lo que me gustaría saber es que, bueno, pues se han presentado diversas iniciativas con proyectos y además, digo de grupos políticos, diversas iniciativas y además con los cálculos establecidos para Ayala de 31 millones de euros, me gustaría saber cómo se ha hecho esa participación, ¿no? O sea, se está hablando de que en el cuarto punto se debería hacer partícipe a la población de Amurrio, a los vecinos y vecinas de Amurrio, y sin embargo a la vez se presentan 8 proyectos claves de país o de comarca, mejor dicho, para Ayala, 8 proyectos valorados en 31 millones de euros, en los cuales no sé quién ha participado en la elaboración de los mismos, ¿no? Y si se ha abierto a debate. Yo, desde luego, no he tenido esa posibilidad. Nada más. Ricasco, David. Luisma. En esta segunda vuelta toca hablar de la enmienda de sustitución. Bueno, la moción, como he dicho, se presentó en su momento, igual ya está fuera de lugar, pero se ha retomado por las circunstancias que sea y testimonialmente lo hemos aprobado. Esta trasnochada, pues igual, pero la enmienda esta es que esto, en fin, me gustaría leerla despacio porque entiendo que si se va a crear una comisión, que el trabajo que tiene, vamos a hacer un juego, un esfuerzo imaginativo, vamos a ponernos en el Parlamento, y porque los que están ahí son igual que nosotros, y les dicen, ahora vamos a crear una comisión y vamos a pensar aquí algo para desplegar la gobernanza a multinivel. Sabréis qué hacer, o sea, os quedaríais mirando como, ¿qué tenemos que hacer? Mira, cuando llegue esta enmienda de sustitución que va a prosperar, pueden pasar 2 cosas. En el mejor de los casos, que cuando le llegue al que le llegue, diga, ahí va, guárdase por ahí. Hombre, es que esto... Y lo peor que puede pasar es otro, que se cree esa comisión, otra más, que encima les va a ocupar un tiempo a los que formen parte de esa comisión y no van a poder hacer igual lo que están haciendo ya, que igual es algo de provecho para hacer algo que no se sabe ni lo que se les está pidiendo que hagan, ¿no? Porque entiendo que ya existe, un ente que trata de armonizar las políticas fiscales con el Gobierno vasco, las 3 diputaciones forales y Eudel. Y en ese ente es donde esos dineros que vengan de Europa o de Madrid a través de Europa, pues en colaboración de todos se redistribuyan de la manera que se tenga que redistribuir y vamos a pensar que se va a hacer bien, ¿no? Así que yo, por favor, pediría que retirarais la enmienda esta, porque si la moción estaba trasnochada, esta enmienda, desde nuestro punto de vista, no tiene absolutamente ninguna utilidad. Y con respecto a, por alusiones, entiendo, ¿no?, que cuando hablabas, David, de esos 8
proyectos de 31 millones que se plantean la participación, hombre, son 8 proyectos que presenta EH Bildu y la participación la ha hecho con la base social de EH Bildu y lo lleva donde lo lleva para que ahora el resto, porque si tenía que ser un ejercicio ya dándote la vuelta a la cuestión, ¿no? Si realmente somos todos aquí a la líderes de la participación, pues le correspondería a los que gobiernan en poner en marcha esos foros participativos, porque a mí tampoco nadie me ha pedido opinión para que esos dineros se gasten en el Parque Lineal, ni en Maroño, ni en no sé qué otros sitios han dicho, ¿no? O sea, son decisiones que se han tomado desde los que gobiernan. Pues bueno, a los que gobiernan sí les corresponde abrir esos procesos participativos a toda la ciudadanía. A H. Bildu le ha correspondido abrir el proceso participativo entre su base social para presentar 8 proyectos, ¿no? Sin más. Eskerrik asko, Lisma. Vale, pasamos a la votación. Orain Amurrio. Contra. PSE. Contra. 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 Alde. 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 La propuesta sale con 9 votos a favor y 8 contra. Vale, pasamos a la segunda parte de este pleno, que es el de control y fiscalización de los órganos de gobierno municipal. El punto 8 es la dación de cuenta de las resoluciones de la alcaldía, los decretos. ¿Alguna consideración de algún decreto en concreto? Vale, pues los damos como cuenta. Y el punto 9 es la dación de cuenta de los acuerdos adoptados a la Junta de Gobierno. Como ya sabemos todo el mundo, en la Junta de Gobierno estamos representados todos los partidos. Entiendo yo que no hay ninguna consideración, ningún acuerdo, ¿no? Vale. Pues pasamos a ruegos y preguntas. Perdón. ¿Hay alguna propuesta para incluir en el orden del día? Pues entonces ruegos y preguntas. ¿Algún ruego y pregunta? ¿Quepa? He leído a través de los medios de comunicación que ya se ha hecho efectivo por parte de Educación del Gobierno vasco el cambio de nombre del Colegio Lucas Rey Matías Landaburu por el de Mendico Escola. Como no hemos tenido ocasión de, bueno, aquí en su día, el conjunto por unanimidad, pues nos vino por el órgano competente el cambio, nosotros lo que hicimos fue dar el visto bueno, ya que venía del órgano competente, y Educación, me imagino que se lo habrá hecho lo mismo, dice, el órgano competente me viene, pues lo habrá validado, pero no sé si os ha comunicado al ayuntamiento o sí, ¿no? No, como no hay ningún sitio, esto pues lo he leído hace poco, digo, bueno, pues preguntar sobre ese asunto, que imagino que sería así. Bueno, pues la pregunta era esa, si tenéis conocimiento oficial de... Esto es, sí, a ver, no sé, esto realmente ya sabes, aquí se comunicado, pasó, se manda a consejería es la que luego hace el cambio a nivel de su departamento, Sí, que es un centro educativo. Sí que nos llamaron, oye, que sepáis que se va a firmar esto ya, el cambio de nombre, como pues, a modo informativo. Ellos son los que tenían que hacerlo, ¿vale? Sí, Pero sí. Hubo una llamada. El miércoles asistí a la jornada sobre el tema de análisis del eucalipto y en ella aportaron una serie de datos sobre la superficie arbolada a nivel de la Comunidad Autónoma Vasca, la distribución entre lo público y lo privado, distribución también por distintos tipos de árboles, etcétera, tendencia de los últimos años respecto a unas masas y otras, bajada en este caso del pino, subida del mixto y más creciente del eucalipto. ¿Qué pasa? Son ruegos y preguntas, ¿eh? No, es que digo que asistió a eso porque el ruego es que en la siguiente comisión se nos den todos esos datos, pero a nivel de Amurrio. Perdón. Que todos esos datos a nivel de Amurrio. Sabrás Hectáreas del este, superficie poblada, cuánto de... Sabrás que esas jornadas no las organiza el Ayuntamiento de Murcia, pero bueno, nos pondremos en contacto. Me gustó que Vale. tener conocimiento a nivel de Euskadi, pero yo creo que todos queremos tenerlo, que no cuesta mucho. Seguramente Les pediremos a la asociación, sí. Eso es, a la comisión, para que nos informen y tener todos esos datos nosotros también. Y bueno, por último, están aquí los dos
personas que representan a la plataforma 68, me imagino que pedirán la palabra para que se les conceda. Y no quiero dejar este pleno, aunque no sea el turno de ruegos y palabras, de mostrar la solidaridad a los trabajadores de Tubacex una vez más y condenar la represión a que han sido objeto esta mañana por parte de la Ertzaintza. Vale. David, ¿alguna pregunta? H. Bildu. Pazientzia pixka bat, erregu eta galderak planteatzeko orduan denbora pixka bat kokatzeko eta aurrekoan gertatu zen bezala, askar. Denbora pixka bat behar dut. Lehenengoa, aurreko plenoen egin bezala eta kepak aipatu duenaren aritik, pleno guztietan eta aukera daukagun guztietan jarrituko dugu aldarrikapen bera egiten. Tubacexeko langileen kontra Ertzaintzaren jarrera bortitza eta oldarkorra ikusten dugun bitartean, eta egun hauetan areagotuena, maila izugarri egoena, gaur phone balak erabili dituzte, eta eraman dituzte bitarteko batzuk erabat neurriz kanpokoak iruditzen zaizkigunak. Eta aurrekoan esan genuen bezala, PNV herri mailan ari da bere elkartasuna eta babesa helarazten langilei, baina beste aldi berean, PNV beste maila batean ari da bidaltzen Ertzaintza jokaera hori erakutsi. Beraz, berriro eskatzen dugu, errebo hori da, dagokionak eskadi ezabela, horrekoan egin bezala, jarrera horrekin amaitzeko eta langileak berriro ez jipoitzeko. Eta honekin lotuta, anekdotatxo bat ere, edo anekdotatxo izan daiteken aritik ere komentatu nahi dugu beste gauza bat, ez? Beste errego bat egiteko. Azten noten, ikusi ahal izan dugu, bi ertzain lerdo, eta dinot lerdo izki guztiekin ezin delako bestela ulertu argindarrara etengabe kabele bat saiatzen, mozten saiatzea, ez? Eta hori gertatu zen aurrekoan. Baina lerdoak izateaz gain, gezurtia dira, alkate jarri zutelako tartean, esanez, alkatea baimena eman zuela horretarako. Ordan baditugu, bi ertzain lerdo, gezurti, gainera, udalaren bitartekoak ondatzen dituena, kable hori, udalaren azalako. Erregoa da, ordeztu behar den mangera horren faktura Ertzaintzari bidaltzea bereik ondatu zutelako. Beste batek ondatu izan balu, segurrenik, ordaintzea eskatu genioke. Bigarrena. Bestea dauka, zerikusia aurreko gobernu batzorde batean eskatu zen, edo egin zen galdera batekin, ez? Uandre plataforma horrek baimena eskatu du, aurreatuko dizut erregoa. Erregoa da aldatzea iritzia eta baimena ematea eskatu zuten hori egin ahal izateko. Eta ze eskatu zuten? Zuhaitzaren egunean, auzolanean, udalari bere elkarlanerako jarrera aurkeztu eta eskaini landaketa bat egiteko. Eta harrigarria bada ere, udalak ezetz esan zuen. Eta harrigarria bada erabakia, horretarako arrazoiak ere, harrigarria bada dira. Alde batetik, baimen eman eskero agian beste talde batek ere eskatuko duela olako ekintza bat egitea, zorionez hori gertatuko balit, bejonde digula, asko hobeto horrela gertatzen bada. Ekintza rebindikatiboa dela, rebindikatzen ari dira, ustez udala defendatzen ari diren jarrera. Defendatzen duena da, biodiversitatea, gure basoen... El ruego es el ruego, ya está, ya has hecho el ruego, ¿no? El ruego es que se reconsidere. Espera, galdera bat, badago ruego edo galdera eredu bat, esto ya es una exposición de otra, esto estaría en otro punto. Claro. El ruego es el ruego, una pregunta, no una exposición de un tema. Eso no es un ruego, una pregunta. Galdera bat egiteko... El ruego lo has hecho, ya está el ruego tomado, en acta, ¿vale? ¿Algún otro ruego o pregunta? Bai, EH Bilduk beste udalerri batzuetan egin duen modu berean, galdetu nahi dugu, eta erantzuna baiezkoa bada, txapo, zoriontzea horrela bada, eta ez bada, uste dut eskaintza egin behar dela. Aurrik ikusten dugunez, momentu batean helduko dela txertaketa masiboa, udala jartzea Osakidetzaren esku dituen lokalak eta udal ekipamenduak hori egin ahal izateko. Eginda badago zorionak eta egindez badago, aldo den neurrian eskaintzea bitarteko horiek. Hace 2 días hablé con la responsable de vacunación del centro de Amurrio y nos pusimos a disposición de el frontón, el polideportivo, y dijo que todavía no estaban en ese momento, que muchas gracias, que ya nos llamarían cuando se haga la vacunación general y que seguramente van a necesitar algún equipamiento. Vale. Mejor digula,
pues acabamos este pleno y bueno, y si quieren los de la plataforma... Erantzunik ez dago, ez? Egiten da arrebo galdera, baina eseskoa mantentzen duzu bere horretan. Baimenarena eta... Yo está apuntado como robo, lo pregunta. Ya.